¿Qué documento antiguo fue tan influyente en la iglesia primitiva que algunos lo consideraron escritura sagrada, pero finalmente fue excluido del canon bíblico? Su historia es un testimonio fascinante de la formación del cristianismo. Bienvenidos a una exploración profunda en los anales de la historia cristiana. Hoy nos adentraremos en la Carta de Bernabé, un escrito de inmensa relevancia para estudiantes de la Biblia, teólogos y eruditos religiosos. Este documento ofrece una ventana única a las complejidades teológicas y hermenéuticas de la iglesia naciente. La Carta de Bernabé no es meramente una curiosidad histórica, es una pieza clave para comprender cómo los primeros cristianos lidiaron con su herencia judía. Su audaz reinterpretación de la ley de Moisés y su visión alegórica del Antiguo Testamento la convierten en un objeto de estudio indispensable. Nos invita a reflexionar sobre la evolución doctrinal y la identidad cristiana en sus etapas más formativas. La datación de la Carta de Bernabé es un tema de debate académico, situándose generalmente entre finales del siglo I y principios del siglo II después de Cristo. Esta cronología la coloca en un periodo crucial, posterior a la destrucción del Templo de Jerusalén en el 70 después de Cristo y anterior a la consolidación de muchas doctrinas cristianas. Refleja las tensiones y adaptaciones de una comunidad que buscaba definir su identidad. Aunque tradicionalmente se le atribuye a Bernabé, el compañero de Pablo, la mayoría de los eruditos modernos cuestionan esta autoría. Las diferencias teológicas y estilísticas con el Bernabé de los Hechos de los Apóstoles son notables. La atribución pudo ser un intento de conferirle autoridad apostólica, una práctica común en la literatura pseudepigráfica de la época. El autor, sea quien fuere, era probablemente un cristiano de origen gentil o un judío helenizado con una profunda formación en la exégesis alegórica. Su propósito era claro: establecer la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo. Buscaba desvincular a los cristianos de las prácticas judías literales, argumentando que éstas siempre tuvieron un significado espiritual y profético. La carta circuló ampliamente en comunidades cristianas, especialmente en Alejandría, un centro de pensamiento teológico. Su influencia se percibe en escritos posteriores de padres de la Iglesia. Su estudio nos permite rastrear la diversidad de pensamiento en los primeros siglos. El corazón de la Carta de Bernabé reside en su método hermenéutico, la interpretación alegórica del Antiguo Testamento. El autor sostiene que las leyes mosaicas, los sacrificios y los ritos judíos nunca fueron destinados a ser observados literalmente. En cambio, eran símbolos y prefiguraciones de Cristo y de la nueva alianza. Esta perspectiva es fundamental para entender su teología. Por ejemplo, la circuncisión física es reinterpretada como una circuncisión espiritual del corazón. Las leyes dietéticas sobre animales puros e impuros se convierten en metáforas de virtudes y vicios morales. El Templo de Jerusalén no es un edificio de piedra, sino la comunidad de creyentes, el verdadero templo espiritual de Dios. Esta relectura radical buscaba afirmar la novedad y la plenitud del cristianismo. La carta también presenta la doctrina de los dos caminos, el camino de la luz y el camino de la oscuridad. Esta sección ética, similar a la Didaché, describe las virtudes que deben seguir los cristianos y los vicios que deben evitar. Es un manual de instrucción moral para la vida comunitaria. La cristología de Bernabé es igualmente significativa, aunque no sistemática. Cristo es presentado como preexistente, el Señor que sufrió y murió para redimir a la humanidad. La salvación se obtiene a través de la fe en Él y la comprensión de las verdades espirituales reveladas. Este enfoque subraya la centralidad de Cristo en la nueva dispensación. La inclusión de la Carta de Bernabé en manuscritos bíblicos tan importantes como el Codex Sinaiticus es un testimonio de su alta estima en algunas comunidades. Este códice, uno de los más antiguos y completos del Nuevo Testamento, la presenta junto a otros libros canónicos. Esto sugiere que, para ciertos círculos, su autoridad era comparable a la de los escritos apostólicos. Algunos padres de la Iglesia,
como Clemente de Alejandría, la consideraron escritura inspirada y la citaron con autoridad. Orígenes también la menciona, aunque con cierta cautela. Su presencia en listas canónicas tempranas, aunque no universales, demuestra la fluidez del canon en los primeros siglos. Sin embargo, la carta de Bernabé finalmente fue excluida del canon del Nuevo Testamento. Las razones fueron múltiples y complejas. La principal fue la falta de una autoría apostólica directa y universalmente reconocida. A diferencia de los evangelios o las epístolas paulinas, su origen era incierto y su aceptación no era ecuménica. Además, su exégesis alegórica, aunque influyente, era a veces extrema y no siempre coherente con la tradición apostólica emergente. La Iglesia buscaba un canon que reflejara una ortodoxia más unificada y una conexión directa con los apóstoles. La exclusión de Bernabé subraya la rigurosidad del proceso de discernimiento canónico. La carta de Bernabé es un documento invaluable para comprender la tensión entre el judaísmo y el cristianismo naciente. Muestra cómo los primeros cristianos lucharon por definir su identidad y su relación con la ley mosaica. Su estudio revela la diversidad de interpretaciones y la creatividad teológica de la época. Su influencia en la teología patrística, especialmente en la escuela alejandrina, es innegable. Padres como Clemente y Orígenes adoptaron y desarrollaron su método alegórico. Esto demuestra cómo las ideas de Bernabé moldearon el pensamiento cristiano posterior, incluso si el texto mismo no alcanzó el estatus canónico. Para los teólogos y eruditos bíblicos, la carta de Bernabé ofrece una perspectiva crucial sobre la hermenéutica temprana. Nos obliga a considerar cómo se leía e interpretaba la escritura en los primeros siglos. Es un recordatorio de que la formación de la doctrina cristiana fue un proceso dinámico y a menudo contencioso. Su estudio también ilumina la evolución de la cristología y la soteriología. La forma en que Bernabé presenta a Cristo y la salvación es un eslabón importante en la cadena del desarrollo teológico. Nos permite apreciar la riqueza y la complejidad del pensamiento cristiano primitivo. Aunque la carta de Bernabé no forma parte de nuestro canon bíblico, su valor para el estudio académico y la discusión eclesiástica es incalculable. Nos invita a una comprensión más profunda de los desafíos y las soluciones teológicas de los primeros cristianos. Es un espejo que refleja la lucha por articular una fe nueva a partir de una herencia antigua. Animamos a todos los estudiantes de la Biblia, teólogos y eruditos religiosos a sumergirse en este fascinante texto. Lean la carta de Bernabé, analicen sus argumentos y debatan sus implicaciones. Compartan sus hallazgos en foros académicos, grupos de estudio y discusiones eclesiásticas. ¿Qué nuevas perspectivas les ofrece este documento sobre la identidad cristiana y la interpretación bíblica? Dejen sus comentarios y preguntas y únanse a la conversación. Su participación enriquece nuestra comprensión colectiva de la rica historia de la fe.